necesitamos que intervengas con este hermano, está enfermo, no delatándolo, sino ayudándolo como miembros de este cuerpo, cuya cabeza es Cristo. El rey David, al darse cuenta que era perseguido, que quizás no tenía cómo hacer sus sacrificios para el Señor, alzaré mis ojos a los montes. En el mundo del Señor y en el mundo espiritual en general se puede ver de todo, ¿ok? No es que lo descarto, pero sea lo que sea, si está influenciando o no, está manifestándose en el cuerpo físico, por ende sí necesita ayuda terapéutica. Esto es A Propósito Podcast. Aquí estamos, bienvenidos a Propósito Podcast, una vez más con ustedes, y en este día vamos a estar abarcando un tema bastante interesante y es sobre la intersección entre la fe y la salud mental. Ese tema es importante porque por mucho tiempo ha sido ignorado o más bien ha sido malinterpretado por nuestras iglesias o por muchas iglesias, ¿verdad? ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el bienestar psicológico, social, lo que nos afecta, cómo pensamos, cómo interactuamos con los demás, cómo llevamos nuestro día a día. Pero muchas veces ese bienestar puede verse afectado por ciertos trastornos mentales. Entonces aquí vamos a abarcar un poco, vamos a entrar en profundidad en cómo interactúa la iglesia, la fe, en ese trastorno mental o en esa salud mental de todos nosotros. Chicos, ¿cómo empezamos? Uy. Sabes que hemos hablado en otras Así intervenciones del podcast de A Propósito sobre el tema de la salud mental. Cuando tocamos el tema de la pornografía, lo hablamos. Cuando hablamos del tema del divorcio, lo tocamos. También. Cuando hablamos del tema del suicidio, lo tocamos. Óyeme, es un tema que irradia muchos temas en nuestro diario vivir. Y sí, como has dicho, antes, hace unos años atrás, ni se tocaba siquiera. Es más, el visitar un profesional de la salud mental era falta de fe. Falta de fe. Y señores, la fe no inmuniza a la enfermedad y si mental. te das cuenta, casi todos los cristianos estudian psicología. O sea, porque muchos líderes juveniles tienen que tratar temas importantes con los jóvenes y es muy bueno entonces hacerlo desde una perspectiva mucho más profesional. Pero creo que después de pandemia, otra profesión que era muchísimo más relegada que la psicología, que es la psiquiatría, esa sí tomó mucho auge. Y es bueno, ya que hoy en este día vamos a tratar eso, que veamos qué aspecto abarca una, qué aspecto abarca la otra. ¿Cuándo ir a un profesional de la psicología? ¿Cuándo es necesario ir a uno de la psiquiatría? Bueno, en la psiquiatría está claro, el psiquiatra medica. El psicólogo es un médico de carrera. Es un médico, estudia medicina. El psicólogo pudiera medicar si se especializa en algo específico dentro de la psicología, pero el psicólogo es un complemento de la psiquiatría. Para los que necesitan ir a psiquiatra, porque no todo el mundo tiene que ir a un psiquiatra. Muchas veces en terapia, con terapia conductual o cognitiva pueden haber cambios, pero en los casos donde sí hay un trastorno mental, donde hay un síndrome, donde se ven síntomas, donde se ve que hay cambios en la sustancia química del cerebro, pues se necesita medicamento y para eso tú vas a un psiquiatra. Perfecto. Mira, es interesante, ¿no? Porque tú decías, bueno, hoy se estudia la psicología, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estudia la psicología? La mente. La mente. Sí. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y entender que sí hay desequilibrios mentales. Claro. Hoy por hoy se habla mucho de la depresión, hoy por hoy se habla mucho de la ansiedad y son temas que y son temas que nosotros como iglesia debemos estar atentos. Hay veces he escuchado decir, no, eso no es así porque eso es falta de fe. Hermanos, a mí me duele cuando yo escucho eso. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos que darnos cuenta conscientemente que nosotros tenemos que caminar con las personas como iglesia, pero también es necesario la asistencia de un profesional
de la salud. Así que este tema de la salud mental, lo decía Gilda, lo hemos tocado en diferentes puntos, en diferentes episodios, y recientemente cuando hablamos del suicidio, también nos dimos cuenta cómo ese desequilibrio mental lleva a las personas a sentirse como que la vida no tiene sentido. Claro. Y mira, Renata, que yo hice una maestría en criminología aplicada a la ejecución de las penas y teníamos una materia que hablaba de los trastornos de la personalidad. ¿Y qué pasa? Que era una psiquiatra que nos la daba muy, muy respetada en toda la parte sur de España, y ella nos empezó a hacer la enumeración de los trastornos de la personalidad. Y teníamos que definirlo, hacer una investigación sobre ello y todo eso. Y mi compañera en la casa y yo decíamos, oye, pero esto es algo tremendo. De cada uno nosotros podemos tener algo. Claro. Como tenemos, yo estoy un poco límite, yo soy un complejo. poco demasiado. Entonces le preguntaban siempre los muchachos, pero ¿cuándo termina siendo un problema? Cuando tienes una fijación ya, cuando eres, pero son demasiados. Y nuestra personalidad está tiene muchas pinceladas de cada uno de ellos. Claro, así mismo es. Y eso es importante, que en las iglesias se reconozca eso, de que la salud mental o los trastornos mentales son una realidad. No es que simplemente se lo está inventando, porque si una persona en la iglesia va y te confiesa, estoy muy triste, no quiero seguir viviendo, no es que solamente está en su mente. Lo peor que tú puedes hacer es decirle, no, es falta de fe, porque no estás siendo empático con esa persona. Tú tienes que ser empático, tienes que darle valoración a sus emociones y acompañarlo, aconsejarlo, orar con esa persona y, por supuesto, involucrar la ayuda profesional. No entiendas que solamente porque tú eres quizás una de las personas de alto rango dentro de la iglesia o tienes algún tipo de autoridad dentro de la iglesia, ya tú puedes sustituir lo que es la terapia psicológica o psiquiátrica. No lo puedes hacer porque es que el cerebro es un órgano. Tenemos que recordar eso, que el cerebro es parte de nuestro cuerpo que está de por sí corrompido porque estamos en esta tierra, se enferma. Y es normal, es parte de ser humanos. Entonces, los trastornos mentales existen y son una realidad. El hecho de que tú desde afuera, como cristiano, escuchas que una persona está deprimida o está ansiosa o tiene un estrés crónico, decirle, ay, no, eso está en tu mente. Sí está en tu mente. Y puede ser en tu mente, puede ser algo abstracto porque tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes palpar, como se ve como cuando alguien está enfermo, qué sé yo, de una pierna, que tú lo ves. Pero la mente funciona a través de las sustancias químicas del cerebro, por ende te puedes enfermar. Entonces, en las iglesias tienen que entender esa parte, que no todo va a ser, ay, es falta de fe, no lo es. Estoy segura que esa persona sí tiene mucha fe, pero caramba, en ese momento está en una crisis y necesita ayuda profesional. Sí, miren, y la Biblia también, ¿no?, nos muestra en múltiples ocasiones cómo ciertos hombres y mujeres de Dios lidiaron con estos temas, ¿no? La carencia de algo, la ausencia de alguien, los llevó a sentirse de esta manera. El rey David, al darse cuenta que era perseguido, que quizás no tenía cómo hacer sus sacrificios para el Señor, llega un punto ahí en el Salmos capítulo 121 del 1 al 3 al decir lo siguiente: alzaré mis ojos a los montes. Y viene una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Imagínate cómo se sentía el rey David para poder cuestionarse él mismo, ¿no? Y al final él mismo contestarse: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero. Y al final dice lo siguiente, me gusta: ni se dormirá el que te guarda. Él comenzó a entender, bajo lo que conocía, que independientemente de la situación que él estaba viviendo, él sabía que su Señor no dormía y que lo cuidaba. Mira que David en ese momento estaba viviendo una situación difícil. Él dice, alzaré mis ojos a los montes. En una actitud, no es que él dice después, ¿de dónde viene? Mi socorro viene con ánimo. Él está diciendo, recordando a su alma, estando en esa situación, tu socorro viene del Señor.
Él no te va a dejar, Él no va a dejar que tú pierdes, vale. Él se lo está recordando, Él necesita alimentarse de esa verdad. Sí. Es como rumiando lo que está. Me lo comí ahorita, pero ahora lo necesito ahora masticar muy bien. Mi socorro viene de Jehová, alma mía. Siempre David le hablaba a su alma. Sí. Allí estaba su desesperación y su ansiedad. Creo que en un episodio también lo tocábamos. No te desesperes, espera en el que te guarda. Espera. Hay una canción de Gilberto Daza muy linda, que se llama como algo como que no se dormirá el que te guarda. Muy linda esa canción. Oye, esa canción no duerme el que me cuida. Ay, sí, muy linda. No podemos ponerla y dejar. Perdón. Esa canción es de verdad, es recordarnos que somos, que cuando reconocemos esta verdad, somos dichosos. Así no es. duerme, no resbalará mi pie. El que me cuida no está desentendido de mí. Y esa verdad no se hace viva cuando tú conoces al Señor, pero de nuevo, de nuevo, esos momentos de debilidad son para cristianos y no cristianos. Y la pregunta sería, ¿cómo nosotros como iglesia deberíamos entonces accionar en base a la realidad existencial de la salud mental? Es muy importante entender que el dolor únicamente se sana con amor. Es así. Y eso a veces se nos hace completamente difícil. Queremos decirle, no, sale, no. Con amor, hermanos, tratando constantemente con la persona. Y la pregunta uno pudiese decir, pero ¿hasta cuándo debo acompañar a esta persona si ya tengo caminando con él o con ella tanto tiempo? Y pareciera como que no entiende lo que debe hacer. La respuesta quizás puede ser similar como la que le dio el Señor a Pedro cuando le preguntó, ¿hasta cuándo debemos perdonar? Hermanos, y le dijo, hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tú tienes que caminar y acompañar a esa persona que está pasando por crisis? Hasta 70 veces 7. Sí, es interminable. Es así, es escuchar sin juzgar. Así es. Porque el papel de la iglesia no debe de presentar un juicio ante esa persona. Así es. El juicio te lo da solamente Dios. Pero tú como iglesia tienes que ser la compañía de esa persona, la guía de esa persona, en complemento con las terapias. Así es. Cuando hablabas de que aconsejar en amor, recordé aquella historia, aquel momento de David y Natán, cuando Natán llega y le cuenta aquella historia, un hombre tenía, ¿te acuerdas? Qué parábola, ¿no? Y así, yo me imagino que con esa misma línea, ¿y cómo hay que...? Ese hombre eres tú, David, ¿eh? En un buen juego. Mira que Natán no llegó, ya Natán sabía lo que había pasado. David, pero él viene y le hace la historia, poco a poco entra y le dice, ese eres tú. Así es. Y ese convencimiento sorprendió a David, dijo, oye, lo hizo retroceder, que tenía ya días en la situación, pero Natán se acercó y en amor le dio su cocotazo, como decimos en buen dominicano, a David, que lo llevó al arrepentimiento. Y cuando hablabas, Renata, de que a veces estamos en una situación que no queremos, no tenemos ni ánimos para recordar la palabra o para ir a la palabra. Por eso siempre digo que la compañía de la iglesia, de los líderes en la iglesia, en el momento en que tú no la puedas recordar, porque para tienes tu mente tan... Claro. Para eso estoy yo, para recordártelo y para decirlo por ti. Yo sé que tú no lo puedes decir, pero recuerda que tu socorro viene del Señor. Y porque tu razonamiento se te nubla en esos momentos y necesitas rodearte de esas personas. Por eso es que yo digo que es un complemento, son las dos cosas. La terapia funciona para algo que es la parte física, la sustancia química, pero lo otro viene la parte espiritual, que es sumamente necesaria también. Ese acompañamiento es sumamente necesario. Hay personas que piensan, ¿no?, que uno se puede sanar solo, pero es muy difícil. No, es muy difícil, pero solo. Los doctores van a doctores igualmente. Por eso es que tú necesitas una comunidad de fe, pero una comunidad de fe que entiende el valor del acompañamiento. Sí. Esto no se trata únicamente de las personas, mira, confía en el Señor y serás sano. No. Es acompañarte en el proceso, entender que todos lidiamos con las crisis de diferentes maneras. No todas las personas son iguales. Todos tienen su tiempo y su proceso distinto. Mira que, como Pablo dice, que somos un cuerpo. Y el cuerpo, cuando uno de los órganos está enfermo, el otro lo dice. Mira como cuando tenemos alguna infección, en donde sea,
el cerebro empieza a emitirte una alerta. Te empieza a dar fiebre. Claro. Y te está diciendo, oye, hay alguien ahí abajo que está infectado. Sí. Y busca. O sea, se hacen esa ayuda y hay órganos que aunque no hagan la función tuya del corazón, del riñón, sí, bueno, te tengo que ayudar porque vas en carga. Así es. O alertamos al cerebro. Aquí está el riñón que no está haciendo su labor. Entonces, ese es el rol de la iglesia cuando Pablo dice, como un solo cuerpo. Aquí está el hermano Oscar, la hermana Renata, pero no es ni siquiera para decir, y saquen lo que nos va a dañar a todo. Empieza a hacer señales preventivas. Ayúdalo, el riñón está enfermo. Necesitamos que intervengas con este hermano, está enfermo. Exacto. No delatándolo, sino ayudándolo como miembros de este cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Es una manera sumamente linda de verlo, no lo había visto de esa forma. Y una pregunta, ustedes que están diariamente activos dentro de la comunidad de la iglesia, ¿han visto casos de salud mental dentro de la iglesia y cómo se han manejado? Wow. ¿Vas tú o yo? Vas tú. Bueno, yo he experimentado diferentes desequilibrios mentales que las personas tienen. Y me he dado cuenta que verdaderamente lo único que ayuda es entender el valor del acompañamiento. O sea, las personas necesitan ser escuchadas. Y las personas tienen que entender en medio de su proceso que independientemente de la situación que están viviendo, Dios puede estar en control. Hay veces nos damos cuenta que yo escucho a personas y digo, wow, este problema pudiese ser más fácil de llevar. Porque lo veo desde mi posición, desde donde yo estoy ahora a nivel que todo está bien, estamos tranquilos, pero cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona me doy cuenta que en muchas ocasiones, hermanos, hay tanta necesidad por ser escuchados. En muchas ocasiones hay tanta necesidad que les recordemos constantemente de que independientemente de lo que están viviendo, Dios está en control. Mira, yo, de mi parte, yo creo que la iglesia, hay muchas iglesias que ya han entendido esta parte y la iglesia va creando como áreas, como departamentos para ciertas ayudas. Exacto. Yo puedo estar casada, pero yo estoy segura que en la iglesia hay un matrimonio que tiene tiene testimonio en ellos que pueden ayudar. Y la iglesia está haciendo mucho eso, de que parejas son dirigidas por parejas de esposos, el mismo cuerpo de jóvenes, el mismo cuerpo de adolescentes. La iglesia se va organizando y como que va poniendo allí como cabezas personas que han sido preparadas por Dios en esas áreas. Lo que más me gusta de lo que está pasando en la iglesia es que ya nos hemos dado cuenta de que quienes acompañan necesitan compañía. Y el liderazgo principal entonces interviene a esos cabezas. Exacto. Ustedes necesitan también que se les escuche, que qué está pasando, que también con ustedes nos sentemos y nos tomemos un café. Y la iglesia se ha ido educando en cuanto a eso. Hay muchos pastores que responsablemente han ido a estudiar las profesiones tendentes a esto, porque saben que si voy a ayudar al cuerpo de Cristo, lo mejor es que sí, Cristo me capacita. Y si yo puedo hacerlo y si Él me abre esas puertas, pues vamos a hacerlo para saber dar un consejo a la luz de la palabra y un consejo eficaz. Un trabajo, yo creo que cuando la iglesia hace eso, hace un trabajo integral, que la mente y que el corazón caminen de la mano. Y qué bueno tener ese conocimiento que se potencializa con el conocimiento de la palabra y que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso entiendo que ya la iglesia se va encaminando en cuanto a eso. Y por mi parte, nosotros también hemos aconsejado, llevando consejerías con jóvenes, cuando vemos que estamos limitados en ciertos aspectos, sí hemos recomendado la compañía, el acompañamiento de un profesional del área. Claro. Oye, este tema es bueno que lo hables aquí y nosotros desde la iglesia te seguimos dando compañía. Eso está buenísimo. Y sí, definitivamente con el tiempo hemos visto cómo ha ido evolucionando la iglesia en ese aspecto, porque si vemos, todavía hay algunas que entienden que estos trastornos mentales son entidades demoníacas y punto. Es como que es simplemente, la persona no tiene nada que ver, es un demonio que está detrás de ese trastorno y en el nombre de Jesús ese demonio se va y se quita y no. Señores, vamos a hacer, vuelvo y repito, el cerebro es un órgano. El cerebro necesita atención médica. Si tiene un trastorno, tiene que atenderse médicamente.
que tú entiendas o que tú creas que aparte de está siendo influenciado quizás por una entidad demoníaca, que ojo, no descarto, porque yo entiendo que en el mundo del Señor y en el mundo espiritual en general se puede ver de todo, ¿ok? No es que lo descarto, pero sea lo que sea, si está influenciando o no, está manifestándose en el cuerpo físico, por ende sí necesita ayuda terapéutica. Y por eso siempre digo, la ayuda terapéutica por un lado, profesional, y la ayuda espiritual por el otro. Los dos trabajar en conjuntos. Perfecta. Yo escuchaba, ¿no? a un pastor que decía en una de mis clases, él nos comentaba y decía, ¿cuál es la labor de nosotros como iglesia en tiempos de crisis? Él decía, hay veces no nos damos cuenta que lo único que las personas necesitan de nosotros es tiempo, que podamos prestar nuestros oídos para escucharles. Es más fácil decirle a las personas lo que tienen que hacer, pero toma tiempo caminar con las personas y escuchar atentamente. Él decía que el estetoscopio es algo que usan los médicos para poder escuchar adentro de la persona. En muchas ocasiones nosotros como consejeros, como líderes de la iglesia, necesitamos usar ese estetoscopio, ¿no? Y comenzar a escuchar qué es lo que hay dentro del corazón de la persona. No enfocarnos tanto en lo que parece aparentemente obvio, sino comenzar a escuchar qué es lo que hay dentro del corazón de la persona. Y él usaba esta terminología y él decía auscultar. Y él explicaba que auscultar es escuchar los sonidos de una parte del organismo con instrumentos adecuados. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos instrumentos adecuados que nosotros deberíamos usar para poder tratar con los problemas o los desequilibrios mentales de las personas? El primero, amor. Tenemos siempre que mostrar amor. Segundo, empatía. Y tercero, tiempo. Muy importante darle el tiempo a las personas, porque eso es lo único, hermanos, que tiene valor. ¿Y por qué digo que tiene valor? Es muy fácil darle a una persona $100 para que pueda comprar un plato de comida, pero es más difícil y toma todo de nosotros brindarle el tiempo. Y eso es lo que las personas necesitan, tiempo. Que tú puedas sacar de esa agenda tan ocupada que tienes, esa hora, 2 horas únicamente para preguntar y caminar con la persona. ¿Cómo estás? Y seguir hacia adelante con ese ser humano que únicamente necesita tus oídos. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Presentarles a Cristo a las personas en tiempo de crisis sin decirles, no tienes que experimentar lo que estás experimentando, no, sino Cristo nos enseña por medio de su palabra que vamos a tener aflicción en este mundo, pero que Él será el que generará en nosotros paz. Él será el que nos dará la victoria dentro de nuestras realidades circunstanciales. Él es el príncipe de paz y Él es el único que puede ir a lo más profundo de nuestro ser. Así mismo. Ese es el tema. Oye, pero mismo. ese fue el minuto de reflexión. No, ese no fue el minuto de reflexión. Pero muy bueno. Pero de verdad que me llamó muy mucho. bien serlo, porque que me gustó eso de aquello de auscultar, aquello de que con amor. Mientras ibas hablando, realmente en mi cabeza yo tenía como al médico poniendo Exacto. Sí, exacto. Y recordaba muchas frases porque muchas personas que lo usan con eso del saber cómo hablar, de que pongamos el oído en el corazón del pueblo, pero que podamos realmente, aunque las personas nos hablen, porque cuando vamos al médico, ¿cómo se siente? Ay, yo me siento bien, doctor, solamente que un dolor en el pie. Pero el doctor va y uno se pregunta, ¿por qué me escucha? ¿Por qué me escucha? Adentro. Va más allá. Algo está pasando dentro. Así es. Mi hermano de pequeño, cuando un día se cayó o se dio un golpe en el taller y lo llevaron al pediatra. Y cuando llegó al pediatra le dice el doctor, mételo en el baño, báñalo. Y mi hermano decía, ¿por qué él siempre hace eso? ¿Por qué si me doy un golpe él me bañó y luego me puso el estetos para ver? Entonces los médicos van mucho más allá. Y esa es nuestra labor. No, hermano, ese era el minuto. Sí, yo considero que sí. No, miren. Al final, hermano y hermana,
Si sientes tú que hay un desequilibrio, que hay situaciones que te están oprimiendo a tal punto que te sientes sin esperanza, yo creo que la realidad para nosotros es que independientemente de que entendamos que es algo circunstancial, reconocer que la ayuda es fundamental. La ayuda profesional necesaria, pero el acompañamiento espiritual, tener una iglesia, tener una comunidad de fe y confiar en tus pastores y las personas que están encargadas para caminar contigo, fundamental. Necesitamos entender que hay recursos en medio de nuestras realidades circunstanciales. Bueno, y este mira, es el tiempo que más... Mira lo que vamos a gusta. hacer. Ya, tú empezaste el minuto, yo lo continúo. Porque lo que tú dijiste casi fue como romándome la palabra de la boca, porque está... Wow. Exacto. Señores, hemos visto que sufrir de depresión, de ansiedad o de cualquier otro trastorno no es falta de fe. Nosotros como comunidad cristiana, nuestra labor es acompañar, es aconsejar, es guiar y ayudar a esta persona a encontrar su camino otra vez en los caminos del Señor, ayudarlo espiritualmente, siempre combinándolo con las terapias necesarias de profesionales. No olvidemos que nosotros dentro de la iglesia somos una entidad que representa a Cristo. Y según la palabra en Salmos 34:18 que nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Y es así, el Señor siempre está con nosotros. Pero nosotros que estamos en un cuerpo vivo, en un cuerpo corrupto, nos enfermamos y a veces necesitamos la ayuda de aquellos profesionales que se preparan para eso. Iglesia, vamos a apoyar a los miembros aquellos que están presentando aquellos trastornos. No los juzguen, no los ataquen, más bien ayúdenlo y acompáñenlos. Bendiciones. Wow. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, dale a la campanita, danos like y déjanos tu comentario.